Todo comenzó cuando mi hermano mayor comenzó a escaparse de casa por las noches. Todas las noches, sin falta, después de las 12 salía por la ventana de nuestra habitación que nos tocaba compartir entre 3 hermanos, yo, el menor de ellos. Estoy a punto de contarles la experiencia que cambió mi vida, la que me hizo darme cuenta de que el mal existe y que una vez que nos alcanza, es prácticamente imposible dejarlo atrás. Recuerdo estos eventos como si acabaran de suceder, a pesar de que lo que estoy a punto de contarles ya tiene más de 20 años de haber ocurrido. Corría el año de 1997. Mi hermano mayor, Raúl, tenía 17 años. Cursaba la preparatoria en aquel momento. Era un alumno ejemplar, excelente en los deportes, todo un modelo a seguir para mi hermano Javier de 13 y para mí, su servidor Juan Carlos, que entonces tenía solo 10 años. En aquel entonces solíamos vivir en Montemorelos, muy cerca de la ciudad de Monterrey. Perdón si no comparto en este relato la dirección exacta, pero por motivos muy personales me gustaría que esa información quedara en secreto. Como les decía, Raúl, mi hermano, era todo un ejemplo. Como hermano era excelente, como estudiante también, y según mi mamá, era muy buen hijo. Era el mejor de su clase. En casa ayudaba mucho con las labores domésticas. Era de ese tipo de personas que te apoyaba siempre que necesitabas ayuda. Un día, por la noche cuando dormíamos, lo sorprendí cuando regresaba a casa. Estaba entrando por la ventana de nuestra habitación. Recuerdo que escuché ruidos en la ventana y me levanté a ver qué pasaba. Era él, cerrándola a las 4 de la mañana. Le pregunté qué pasaba y solo me pidió que no se lo dijera a nadie. Era mi hermano mayor, y debido a que papá no vivía con nosotros, de alguna manera él representaba esa figura de autoridad que un niño de 10 años tanto necesita. Así que siempre lo obedecía. Aquella vez no fue la excepción. No comenté con nadie lo sucedido, a pesar de que las escapadas de mi hermano no pararon. Recuerdo que al principio salía 1 o 2 veces por semana. Javier, mi otro hermano, también lo notó. En menos de un mes, Raúl ya salía casi a diario por las noches. Nunca nos decía dónde iba, ni qué era lo que hacía. Javier y yo pensamos que tal vez tendría alguna novia. Estaba a punto de terminar la preparatoria y comenzar la universidad. No nos sorprendía para nada. Pero Raúl comenzó a cambiar. Se volvió muy distante con nosotros, muy serio. Dejó de asistir a sus entrenamientos de fútbol-soccer. Ya no iba a sus partidos. En un principio pensamos que era porque se estaba preparando para su examen de admisión a la universidad. Solo eso podíamos pensar. Raúl amaba el fútbol más que otra cosa. Realmente no podíamos entender cómo fue que lo dejó. Al poco tiempo llamaron a mamá de la escuela de Raúl. Querían hablar sobre su rendimiento escolar. Para sorpresa de todos, sus calificaciones habían bajado muchísimo. De ser un estudiante modelo, cuyas calificaciones no bajaban de 95, estas se habían desplomado hasta 65 o 60. Apenas estaba pasando sus materias. Le dijeron a mamá que Raúl se ausentaba de clases, que había días que ni siquiera se presentaba a la prepa. Ya tenía casi 2 meses así. Justo el tiempo que tenía escapando de casa por las noches. Aún recuerdo que ese día mamá llegó fúrica a casa. Reprendió a Raúl por lo sucedido, quien simplemente guardó silencio y se fue a nuestra habitación. No le dio explicaciones a mamá de qué estaba pasando. No les dio explicaciones prácticamente a nadie. Mamá habló con Javier y conmigo. Quería saber si sabíamos algo. Nosotros torpemente le dijimos que no sabíamos nada
Si tienen hermanos, tal vez me entenderán. Se crea un vínculo, una lealtad que no podemos romper. De cierta manera, esa complicidad nos había llevado a librar regaños por nuestras travesuras toda la vida. Lo que hasta ese punto no entendíamos era que lo que estaba pasando ya no era una simple travesura, iba más allá de eso. Con el paso de los días, la situación de Raúl empeoró. Comenzó a volverse una persona violenta. En casa, a la menor provocación comenzaba a gritar. Ya no hablaba para nada. Ya no se podía hablar con él. Comenzamos a notar heridas en su cuerpo. Sus brazos presentaban rasguños. Se veía como cuando te rasguña un gato. Cuando se quitaba la playera, podíamos ver cómo estaba lleno de moretones y de marcas de mordidas. Siempre en el mismo lugar. Siempre. Era como si esas heridas nunca sanaran. De nuevo llamaron a mamá de la escuela de Raúl. Esta vez había protagonizado una pelea. Pensarán, nada raro en estudiantes de preparatoria, y menos en aquellos años. Lo extraño de esto fue que, según los testigos, Raúl comenzó una discusión con quien fuera entonces su mejor amigo, al punto de llegar los golpes. Dicen que mi hermano lo derribó y se abalanzó sobre él golpeándolo sin piedad. Estaba fuera de sí. Lo pudieron detener dos compañeros que se encontraban con ellos en aquel momento. Pero eso bastó para que expulsaran a mi hermano de la prepa. Tiempo después me enteré, por pláticas de unos vecinos, que durante la pelea Raúl había mordido tan fuerte a su amigo que llegó a desprender un pedazo de su oreja. Mamá no lo podía creer. Yo no lo podía creer. Y estoy seguro de que Javier tampoco. El cambio tan drástico en el comportamiento de mi hermano nos tomó por sorpresa a todos. No veíamos cómo había cambiado tanto en tan poco tiempo. Fue entonces cuando Javier y yo decidimos hablar con mamá. Le platicamos lo que pasaba por las noches, de todas las escapadas que ejecutaba Raúl cuando todos dormíamos. Sin pensarlo nos reprendió por no haberle avisado antes. Tuvimos un severo castigo, pero Raúl se llevó la peor parte. Él no podía salir para nada de casa. Lo tenía estrictamente prohibido. Ni de día, ni tampoco de noche. Dice mamá que él nunca le confesó a dónde iba cada que salía de casa, ni cuando no asistía a clases. Mamá mandó poner protecciones metálicas a las ventanas de toda la casa, y solo ella tenía llaves de las chapas de las puertas. Una vez que cerraba, nadie podía salir sin que se enterara. Nuestra rutina cambió por completo. Mamá se quedaba todo el día en casa, cuidando que Raúl no saliera. Prácticamente dormía todo el día. Javier y yo estábamos obligados a dirigirnos directamente a casa al salir de la escuela. Un día, por la noche, me despertó una voz. Era Raúl. Lo vi hablándole a la pared, o al menos eso parecía. Estaba hablando en la esquina del cuarto, solo. Estoy casi seguro de que no había nadie. Y digo casi porque esa esquina, aquella noche, se veía extremadamente oscura. Raúl hablaba y hablaba. Hacía pausas como si alguien le contestara, pero yo no podía escuchar ni ver a nadie. Fue a partir de entonces que nos dimos cuenta de que algo no estaba bien con Raúl. En ocasiones yo despertaba y ahí estaba él, parado al pie de mi cama, observándome, con una sonrisa dibujada en su rostro, con los ojos muy abiertos.
Recuerdo que eso me hacía sentir muchísimo miedo, pero no me atrevía a decirle nada. Solo cerraba mis ojos hasta que lograba conciliar el sueño nuevamente. Yo no era el único que pasaba por esto. También Javier me decía que Raúl solía despertarlo en las noches, que en sueños llegaba a sentir una mirada y cuando despertaba, ahí estaba él viéndolo fijamente, sonriendo de una manera macabra. Llegó el punto en el que la situación se volvió tan insoportable que hablamos con mamá. Ella ya había notado que había algo extraño con mi hermano, solo que no sabía qué hacer, no sabía qué estaba pasando. Saben, siempre fuimos una familia alejada de la religión, de cualquier religión, así que nunca pasó por la cabeza de mi madre que la situación que atravesábamos fuera algo de índole sobrenatural. Pienso que mamá actuó de manera correcta, como cualquier madre lo hubiera hecho, o como deberían de hacer. Eventos extraños comenzaron a suceder en casa. Aparte del muy raro comportamiento de mi hermano, en ocasiones las puertas se abrían y se cerraban solas, sin presencia de corrientes de aire. Por las noches escuchábamos como si hubiera personas caminando por fuera de la casa. En múltiples ocasiones salimos a ver, pero nunca pudimos encontrar a nadie. Mamá llevó a mi hermano a una clínica en la ciudad de Monterrey. En esta lo remitieron con un psiquiatra. Lo poco que llegué a saber del tema, por mi corta edad, era que asociaban el comportamiento rebelde de Raúl, si es que así se le puede llamar, con la ausencia de una figura paterna. Decían que le hacía falta una figura autoritaria, algo que le ayudara a mantenerse en control. Recuerdo que se llevaron a mi hermano por varias semanas, 2 o 3. Lo mantuvieron bajo observación, lo estudiaron y lo medicaron. En casa fueron días muy tranquilos. Independientemente de la tristeza que nos provocaba la condición de salud de Raúl, nuestras vidas fluían de manera relativamente normal. Notamos que sin Raúl en casa, las cosas extrañas dejaron de pasar. Incluso la casa se sentía diferente, más iluminada. Hasta el aire se podía sentir más ligero. Llegaron a darlo de alta. Recuerdo que Raúl regresó a casa, muy calmado. Hablaba poco, pero hablaba al menos. Después de varios meses sin tener una relación de hermanos como la que tuvimos siempre, con eso me bastaba. Ver a mi hermano bien era lo más importante para todos. Pasaron 2 semanas en completa calma. Raúl mejoraba con el paso de los días. Creíamos que estábamos superando lo acontecido, pero poco tiempo nos duró la felicidad de tenerlo de vuelta. Un día Raúl se escapó por la noche. No supimos cómo, hasta la fecha no sabemos. Ese día llegó la hora de dormir, y recuerdo haber visto cómo estaba acostado en su cama. No nos percatamos cuándo, simplemente desapareció. Javier fue quien se dio cuenta. Por la noche se levantó a tomar un vaso de agua. Dice que ya no estaba en su cama. Tampoco estaba en el baño, ni en el resto de la casa. Mamá llamó a la policía rápidamente. De nada sirvió. Teníamos que buscar en todos los posibles paraderos. Agotar todas nuestras opciones. Dejar pasar 48 horas y finalmente podríamos declararlo como desaparecido. No hizo falta. Al siguiente día por la tarde Raúl regresó. O al menos lo que solía ser Raúl. Después de ese evento no volvió a ser el mismo. Mi mamá lo regañó, sí, pero a él parecía no importarle. Parecía que nada le importaba. Esa noche de nuevo pasó. Me despertó un leve sonido, como el que producen los dientes al chocar cuando una persona tiembla de frío.
Abrí los ojos y ahí estaba él. Raúl me observaba fijamente con una sonrisa. De su boca salían una especie de carcajadas ahogadas. Al parecer la euforia lo hacía temblar. Eso fue lo que escuché, lo que me despertó. Javier ya estaba despierto. Pude ver cómo nos observaba oculto, debajo de sus cobijas. Estaba paralizado al igual que yo. No éramos capaces de hacer nada. No pude hacer otra cosa más que intentar hablarle. Raúl, hermano, ¿estás bien? Hermanito, Dijo, con una voz en extremo ronca. Una voz que no era la suya. Acto seguido cayó al suelo y comenzó a agitarse bruscamente. Estaba teniendo un ataque epiléptico, de acuerdo a los paramédicos que lo atendieron. Llegaron en la ambulancia que pidió mamá cuando corrimos muertos de miedo a decirle lo que estaba sucediendo. Solo le dieron un calmante. Lo sedaron para que pudiera seguir durmiendo. Al día siguiente, mi mamá salió junto a Raúl a Monterrey. Iban de nuevo a la clínica en donde lo estaban tratando. Por la tarde mamá regresó a casa, sola. Raúl se había quedado internado una vez más. Después de esto, las cosas no mejoraron para nada. A pesar de que Raúl no estaba, la casa se sentía muy extraña, como si no fuera la nuestra. Había horas en las que se sentía muy fría. De pronto la invadía un silencio sepulcral. Comenzamos a escuchar pequeños ruidos por las noches, como si animales pequeños caminaran por el techo. Un día, una vecina pasó por la tarde a visitar a mamá. Alcancé a escuchar lo que le dijo. Qué bueno que Raúl ya se encuentra mejor. Me da mucho gusto. Mi mamá extrañada le preguntó a qué se refería. La vecina le dijo que por la mañana pudo ver a Raúl parado en la ventana de nuestra habitación, viendo hacia la calle. Por la mañana, le dijo, cuando la casa estaba completamente sola. Javier y yo estábamos en la escuela. Mamá había salido a comprar víveres al mercado. No había manera de que la vecina se hubiera confundido y hubiera visto a alguien más. Aún así, mamá no le dio explicaciones. No le dijo que no había visto a mi hermano. Solo Dios sabe qué fue lo que vio. Le platicó a mamá también el chisme que circulaba por la colonia en esos días. Aurora, la hija de una vecina que no tenía ni medio año que había llegado a vivir a un par de calles de nuestra casa, se encontraba muy mal de salud. Platicó que días atrás la habían llevado a la capilla de la colonia, una capilla católica que no tenía mucho de haberse construido en ese entonces. Llevaron a Aurora porque, en palabras de su propia madre, tenía el demonio adentro. Contó la vecina que la llevaron en plena celebración de una misa. La muchacha iba perdida en sí, y no fue hasta que la metieron a la capilla que comenzó a comportarse de forma violenta. Cuentan que comenzó a gritar, maldecía al aire. Dicen que el sacerdote, al verla, comenzó a orar. Aurora solo se quedó quieta, observándolo, y comenzó a burlarse de él. Dicen que comenzó con una pequeña risa, que acabó en carcajadas horribles. El padre pidió a los presentes que se retiraran por seguridad. La capilla se quedó prácticamente vacía. Solo permanecían el sacerdote, la mamá de Aurora y 3 jóvenes que ayudaban a sostenerla. Dicen que apenas si podían. La chica tenía una fuerza sobrehumana. Contó la vecina que solo se escuchaban gritos que salían de la capilla hacia la calle. Eran gritos sin dudar de la pobre muchacha, pero se escuchaban como si varias personas gritaran al mismo tiempo.
como si fueran varias voces las que salieran desde dentro de Aurora. Después de unos 25 minutos, Aurora se calmó y se retiraron todos de la capilla. Nadie supo con certeza qué pasó con ella. Un par de semanas después, su familia se mudó completa. Se fueron lejos de Montemorelos, sin decirle a nadie a dónde iban. Nunca volvimos a saber de ellos. Lo que sí supimos, de voces de los compañeros de Raúl, fue que mi hermano y Aurora eran muy amigos. Incluso llegaron a pensar que eran novios. En la prepa se corrió el rumor de que un día, en una fiesta, Aurora había llevado una tabla Ouija con la intención de jugar. Decía que ella tendría mucha experiencia en eso, que era una práctica habitual en su casa. Al parecer, su mamá se dedicaba a leer las cartas, a hacer limpias, en fin, prácticas de ese tipo. Dicen que ese día nadie accedió a jugar con ella. Pudo más el miedo en ellos. Pero nos contaron que Raúl, mi hermano, a partir de ese día comenzó a buscarla mucho, que todos los días acompañaba a Aurora a su casa después de salir de la escuela. Y no dudo, nunca he dudado, de que por las noches se escapara para ir a verla. A ciencia cierta nunca supimos si Raúl llegó a jugar con la Ouija, o si llegó a contactar con algún espíritu u otra cosa peor. Lo que sí les puedo decir es que mi hermano nunca regresó. Quiero decir, sí salió de la clínica en la que se encontraba. Mamá lo llevó a casa, pero eso que regresó con nosotros, eso que se veía como mi hermano, ya no era Raúl. Saben, todos queríamos que las cosas regresaran a la normalidad. El comportamiento de Raúl nunca volvió a ser igual. Era muy errático, muy disperso. Nunca volví a tener una conversación real con él. Eso, sin duda, ya no era mi hermano. Era una situación difícil. Se mantenía bajo medicación permanentemente. Pero por las noches seguía haciendo lo mismo, aunque con menos periodicidad. Había días en los que despertaba, o que despertaba Javier, y allí se encontraba Raúl, viéndome o viéndolo a él, con esa grotesca expresión, como si quisiera abalanzarse sobre nosotros. En ocasiones nos despertaban sus risas. Se despertaba y comenzaba a platicar solo. Otras veces discutía y se enojaba. En ocasiones se carcajeaba de una manera horrible. Javier y yo le teníamos muchísimo miedo. Estoy seguro de que mamá también, aunque nunca nos lo dijo. Creo yo que quería parecer fuerte frente a nosotros. Como les decía, las cosas nunca volvieron a ser lo mismo. Cuando Javier cumplió 15, se fue de casa. Se fue a vivir con unos familiares a Estados Unidos. Allá se dedicó a trabajar y construyó una familia. Creo yo que se fue huyendo de todo esto. Y en ocasiones lo envidio por lo que hizo. Yo nunca tuve el valor de dejar a mi mamá sola con Raúl. Ella nunca se dio por vencida con él. De pronto se volvió muy religiosa. Me hacía acompañarla casi a diario a misa. A Raúl siempre lo dejábamos en casa, encerrado. Mamá siempre invitaba a sacerdotes a casa para que la bendijeran. Siempre hacía esto cuando los eventos extraños comenzaban a suceder de nuevo, cuando las cosas comenzaban a empeorar. Esto parecía siempre molestarle a Raúl. Siempre que algún sacerdote nos visitaba, se comportaba de manera violenta. Gritaba, se golpeaba contra las paredes. Mamá incluso llevó a mi hermano con curanderos. Le hacían limpias, pasó por muchos rituales, pero él nunca mejoró. Después de 3 agotadores años, mi mamá lo internó permanentemente en un hospital psiquiátrico en Monterrey. Lleva ya ahí casi 20 años.
Mamá falleció en el 2015. Dicen que murió de manera tranquila mientras dormía. Un infarto fulminante fue el resultado de la autopsia. Yo creo que fue la tristeza lo que la mató. La tristeza de no haber podido salvar a Raúl, de no poder encontrar una cura, ni siquiera una explicación lógica a lo que estaba pasando. Desde su muerte yo me he hecho cargo de los gastos que implica tener a Raúl internado. Me mudé a Monterrey porque una vez que mi madre falleció, las cosas empeoraron de nuevo en casa. Yo ya no puedo estar solo en ese lugar. Se ha vuelto prácticamente imposible habitarlo. Muchas gracias por acompañarnos hasta el final de este relato. Queremos aclarar que, por petición de la persona que nos compartió esta historia, los nombres de los involucrados fueron cambiados. Esta es una compilación de una serie de correos que hemos recibido. No pudimos contar la experiencia completa en este video para evitar que se hiciera muy largo. Esperamos que el desenlace de la historia se pueda resumir en el siguiente. Recuerda apoyarnos con tu pulgar arriba si te gustó este video. Ayúdanos a seguir creciendo suscribiéndote al canal y compartiendo nuestro contenido con tus amigos. Y recuerda, estás escuchando Desde las Sombras.